Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Tú cotizaste en alguna ocasión cuando eras joven en el instituto? Después te dedicaste a otra actividad o te fuiste al extranjero para buscar una mejor oportunidad u opción de vida, o te dedicaste a tu hogar. Muchas mujeres pues se casaron y se dedican a las actividades del hogar y ya no continuaron con cotizaciones, con trabajos, hasta que pues ya sus hijos crecieron y entonces tienen esa inquietud y vuelven a cotizar y dicen, bueno, pues yo tengo algún derecho. O en el caso de los hombres, que pues generalmente lo manejamos así porque es la generalidad de que ellos son los que continúan pues trabajando, si es que la esposa se dedicó al hogar. Ya hay casos inversos, ¿verdad? Pero anteriormente esta era la situación común y pues el esposo pues ya no cotizó en una empresa de una manera formal, sino pues se dedicó a otra actividad independiente, ¿verdad? Buscó poner un negocito, en fin, dejaron de cotizar o siguen cotizando, ¿verdad? Pero pues hasta este momento se preguntan y se cuestionan y se dan cuenta, si ya se informaron, que pueden lograr una pensión. Entonces, sabemos que hay dos regímenes de pensión. Si tú llegaste a cotizar, como lo habíamos comentado, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en algún momento, que son Ley 73 y Ley 97. Ley 73, nos vamos a enfocar a la Ley 73 en términos generales. Ley 73, pues sabemos que son aquellas personas que iniciaron su cotización en un trabajo con un patrón antes del 1 de julio de 1997. Es decir, hasta el 30 de junio de 1997. Si tú cotizaste en esa fecha, tienes derecho a pensionarte por Ley 73. Hay que cubrir ciertos requisitos, como son, lo vamos a mencionar de manera general, para enfocarnos a los puntos de por qué les digo que es sacarse la lotería. De manera general sabemos que debes de contar con un mínimo de 500 semanas, que ese es uno de los puntos precisamente importantes. Pero para pensionarte por Ley 73 debes de contar con un número mínimo de 500 semanas, debes de contar con la edad mínima de 60 años para una pensión por cesantía. Sabemos que de 60 a 64 es una pensión por cesantía, a los 65 ya es una pensión por vejez, de 65 en adelante. Debes de contar con un periodo estar en periodo de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a tu número de semanas o de semanas que hayas cotizado en toda tu vida laboral, la cuarta parte es un periodo de gracia que te otorga la ley para que si no estás cotizando en ese tiempo, pero tú cumples con los requisitos, vas a cumplir 60 o tienes los 60 años, lo cumples en ese periodo, cumples con el número de semanas, te puedes pensionar aunque no estés activo. Y también debes de estar dado de baja. Esos son los requisitos principales de Ley 73. Sabemos que Ley 97, bueno, pues ya es a partir de las personas que hayan iniciado su cotización en una empresa, en un régimen obligatorio, con un patrón, a partir del 1 de julio de 1997, en este momento, en este año, tener 800 semanas como mínimo, se va a llegar a 1000 en el 2031, y de igual manera puedes pensionarte aquí por cesantía o por vejez, pero tu pensión sabemos que va a ser en términos generales con los recursos que tú hayas ahorrado en tu Afore. Ya hay una pensión que se calcula garantizada, que se toma como base. Esa fue un resultado de la reforma del año pasado, pero en este momento, pero en general tu pensión se te va a otorgar a través de los recursos que tú hayas ahorrado en tu Afore. Eso es Ley 97. Nos seguimos enfocando en Ley 73. Precisamente uno de los principales puntos por los que
yo considero que de verdad es una bendición que seas ley 73. Es que aunque sean 500 semanas para pensionarte, que son 10 años de cotización, hay personas que tienen 50 semanas y les faltarían 9 años por cotizar. Pero esos 9 años, hagamos una reflexión, esos 9 años van a pasar, cotices o no cotices. Y cuando pasen, si cotizaste, vas a tener una pensión, aunque sea una pensión mínima, que en este año de 2023 es una pensión de 7,000 pesos, que ya no es una pensión tan bajita. Es una pensión que te puede servir para afrontar pues, tus gastos básicos. Entonces, pero también tienes el derecho a una atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria de por vida una vez que te pensiones. También tu pensión va a ser vitalicia hasta el día en que fallezcas. Hasta ese día tú vas a tener derecho a esa pensión. Entonces, vale la pena de verdad, aunque tengan pocas semanas, aunque hayan cotizado desde hace mucho tiempo, hay que hacer un proceso porque debemos de cumplir con los requisitos que nos solicita la ley, los que ya mencionamos. Entonces, aunque haya cotizado hace mucho tiempo, aunque tenga muy poquitas semanas, puede activar su conservación de derechos, que ya hemos hablado mucho de este tema. Pero ¿cómo se activa la conservación de derechos? Pues a través de volver a cotizar. La ley establece que hay que cotizar un mínimo de 52 semanas, que es un año, que siempre se les recomienda un año, 2 meses, ¿verdad? Entonces, se puede cotizar en varios esquemas, dependiendo de tu actividad, si eres un trabajador independiente, si eres un trabajador empleado del hogar, es decir, que tú prestas tus servicios en un hogar, si tú cotizas nuevamente con un patrón en una empresa privada. Todos estos medios se pueden utilizar para llegar a activar tu conservación de derechos, que cumplas esas 52 semanas o año, 2 meses que te recomendamos, para que tú pues ya cuentes con precisamente con este factor que te están solicitando, que con ese requisito, y puedas pensionarte. Entonces, esa es una gran ventaja. Un poco comparando con Ley 97, sabemos que pues ya es un número mayor de semanas, no te solicitan conservación de derechos en este caso, pero bueno, pues tu pensión ya va a ser de acuerdo a tus recursos de la Afore. Entonces, una gran ventaja, Ley 73, de verdad, es que pues tengas únicamente que cotizar 500 semanas, que sé que dirían, bueno, pero son 10 años. Sí, son 10 años para pensionarse. Ley 97, 20 años. Y los puedes lograr, aunque tengas 55 años, 60 años, y tú tengas 300 semanas, pues solo debes de llegar a acumular las 500. O aunque tengas que cotizar, como pusimos este ejemplo, o 7 años y tienes 55, bueno, a los 62 te estarás pensionando. Es una excelente edad. Entonces, de verdad, ya muchos de ustedes lo están haciendo, y eso me da muchísimo gusto, precisamente porque es un derecho. Siempre se los he comentado, es un derecho por haber cotizado al instituto y porque van a complementar con lo que haga falta para lograr esta pensión. Entonces, ese es el punto 1. Y aquí entra también la reflexión de que ustedes, por favor, deben de saber y de informarse en qué ley están. Muchas veces ustedes saben que cotizaron antes del 97, pero no se dan la tarea de generar una constancia de semanas cotizadas en donde vean que efectivamente el instituto está reconociendo estas semanas. ¿Cómo lo van a ver en su constancia? Vamos a hacer un video, una plática especialmente de esto porque es muy importante, pero en la primer cotización, en la primera empresa, en el primer periodo laboral, que aparezca en su constancia de semanas cotizadas, pues ahí debe de aparecer
el periodo anterior al 97 para que ustedes puedan considerarse como ley 73. Sabemos también que a través de su número de seguridad social, en el tercer y cuarto dígito aparece el año en el que ustedes fueron registrados en el Seguro Social, y ese puede ser un dato para que ustedes sepan que son ley 73, pero muchas veces fue un seguro facultativo, es decir, no fue porque cotizaron en un trabajo. Entonces, si en su constancia aparece su primer cotización antes del 97, ya están, el instituto está constatando que usted es ley 73 y ustedes ya tienen pues esa información, ¿no? Que ustedes sí están, sí se les está reconociendo este periodo, que es muy importante que sea reconocido. Entonces, una de las formas es, por favor, verifiquen en su constancia de semanas cotizadas que esté ahí el periodo ley 73, porque hemos tenido muchos casos en los que creen que sí, nunca lo han constatado y finalmente, pues, sorpresa, no lo está, en este caso, constatando el Seguro Social, porque no aparecen esos periodos laborales, que se puede hacer si ustedes tienen documentación probatoria, pues se puede solicitar, ¿verdad? Que reconozcan esos periodos. Pero es muy bueno si ustedes lo verifican y constatan que ya está registrado. Ese es un punto muy importante, ya que a veces sucede que ustedes están muy convencidos de que son ley 73 y cuando van a solicitar su pensión, pues les dicen no tienes reconocido un periodo antes del 97, entonces por lo tanto pues eres ley 97 y te vamos a dar la pensión por ley 97, y ojalá se lo comentaran. Muchas veces se dan cuenta porque ya aparece en su resolución de pensión o en su solicitud de pensión, le dicen, no, es que usted es ley 97, y bueno, ahí entra un conflicto, ¿verdad? Entonces eviten esto, constaten que sean ley 73, y si no aparece ese registro y ustedes saben que sí hicieron la cotización antes del 97, del 1 de junio, con documentación probatoria, van a solicitar precisamente estas semanas que se pueden hacer. Entonces, este es el primero, que con únicamente 500 semanas, son 10 años de trabajo, pero como les comenté, si no los tienen, los pueden cotizar, deben de tener por lo menos 52 semanas cotizadas. Hace un momento creo que mencioné si tienen 50, no, deben de tener por lo menos un año cotizado, 52 semanas. Ese es un punto muy importante, a diferencia de ya tener, ya que se debe de tener por lo menos en este año 800 para la ley 97 o 1000, ¿verdad? En un futuro, en un año futuro. Entonces, es un gran punto a nuestro favor. Otro punto es que si eres ley 73, precisamente porque tengas que sumar este número mínimo de semanas, 500 semanas, puedes tener la oportunidad de cotizar en modalidad 40. También ley 97, las personas que pertenezcan a este régimen lo pueden hacer. Pero bueno, aquí ya vimos que es una pensión diferente. En ley 73, si tienes pocas semanas, no han pasado más de 5 años desde tu última baja, tienes 50 años, tienes 55 años y tú te quieres pensionar hasta los 65 porque tienes muy pocas semanas, puedes cotizar en modalidad 40 con un salario bajo. Puedes, para sumar semanas, puedes recuperar semanas a través de modalidad 40 en un pago retroactivo, como ya lo hemos visto en otros tutoriales. Si no han pasado más de 5 años de tu última fecha de baja, como lo acabamos de mencionar, puedes recuperar esas 250 semanas de esos 5 años para que tú las sumes. Si tú tenías 250 y puedes recuperar 250 porque llevas casi 5 años sin cotizar, las puedes recuperar y te puedes pensionar, o puedes continuar, en este caso cotizando para aumentar ese número de semanas, pero ya tienes la oportunidad y esta oportunidad te la da modalidad 40, y aunque no es exclusiva de ley 73, es un gran beneficio
para Ley 73 por las condiciones que nos presenta en este caso. Recuperar semanas no cotizadas, ¿verdad? Que no hayas cotizado porque no estuviste en otra actividad, o pagar de manera subsecuente. Aquí en el tema de modalidad 40 sabemos que hay muchas situaciones. Entonces, una de ellas es la que acabamos de mencionar, de si tienes pocas semanas, puedes tú aumentar tu número de semanas para lograr tu objetivo, pensionarte, o posteriormente seguir sumando ya con otra estrategia, con un salario más alto para poder pensionarte. O en otro caso, si has cotizado muchos años con salarios bajos, toda tu vida, 40 años de trabajo, 30 años de trabajo, tienes un excelente número de semanas o un buen número de semanas, pero con salarios muy bajos, sabes que tu pensión va a ser baja, pero con modalidad 40 tienes la oportunidad de cotizar con el salario más alto que tú puedas. Siempre se recomendará con el salario topado del año en que estés o en que cotices, pero sabemos que a veces pues son cantidades altas. También sabemos que entre más alto sea el salario con el que cotices, más alta va a ser tu pensión en términos generales. Pero puede ser que no sea el salario topado, sino un salario lo más alto que tú puedas. Y eso te va a ayudar, te va a aumentar esa pensión. Entonces esa es otra gran oportunidad a través de modalidad 40, que aumentes tu salario de los últimos 5 años o de los últimos 3 años, dependiendo de la estrategia que se determine de acuerdo a tu situación personal. Como siempre lo comento, a veces pues hay información sobre puedes lograr una mejor pensión si tú cotizas y cambias tu salario cada año, ¿verdad? De los años que cotices. Bueno, si estás en la posibilidad, sabemos que es una opción que te va a dar una pensión alta, pero se trata siempre de la planeación de la pensión o de la pensión en sí misma. Se trata de que sea la mejor pensión para ti en tu situación económica particular, de acuerdo a tu situación emocional, familiar, de salud, todo. No nada más implica hacer un plan con una mejor opción o mejor monto de pensión, porque bueno, pues eso se puede hacer de verdad muy fácil, porque se podría decir que mira, tú cambias tu salario cada año y bueno, vas a lograr obtener una mayor pensión. Lo vas a tal vez lograr no en 5 años, sino en 3 años. Obviamente estás cotizando con un salario más alto, pero no se trata de eso, se trata de analizar precisamente con todos estos aspectos que acabo de mencionar, cuál sería la mejor pensión para ti. En todos los aspectos se puede, si están en condiciones de que ustedes quisieran lograr la más alta pensión, bueno, pues se analiza y se determina y se calcula precisamente esta pensión cumpliendo con los objetivos que cada uno tenga. Y si ese es el económico, se puede hacer. Pero hay que analizar, yo siempre recomiendo que hay que analizar todos los aspectos particulares. Es un análisis, es una estrategia para cada uno de ustedes, la que más les convenga. Entonces, bueno, ese es un punto también muy importante que nos da precisamente Ley 73, que volvemos repetimos que se puede aplicar modalidad 40 en Ley 97, pero este gran beneficio que se puede obtener es a través de Ley 73 por las condiciones que nos brinda. Entonces, bueno, modalidad 40, y hay muchos ejemplos de modalidad 40 que se pueden aplicar retroactivos, subsecuentes, si tienes pocas semanas, si tienes muchas semanas, si tienes salarios altos, si tienes salarios bajos. Hay que aplicar modalidad 40 de acuerdo a cada uno de los objetivos y en este caso de la conveniencia de cada uno de ustedes, de lo que a ustedes les conviene
cómo aplicar modalidad 40. Entonces, modalidad 40, como siempre lo hemos manejado, es una excelente estrategia siempre y cuando se aplique correctamente. Hay casos, como lo hemos visto y hemos hecho tutoriales en los que ya les ejemplificamos, que hay casos en los que no conviene, que son en realidad pocos, pero que cuando no conviene es una inversión o es un gasto en lugar de hacer una inversión que ya no se recupera, y esos son casos tristes. Entonces es por eso que siempre yo les voy a recomendar que realicen su planeación de pensión, que se asesoren con quien ustedes determinen, con quien ustedes quieran, quien a ustedes les dé confianza, pero asesórense con personas profesionales, porque puede ser ahí de verdad esta situación de decidir, de tomar esta decisión correcta o equivocada de con quién se asesoran, que su proceso de pensión tenga éxito o no. Nosotros con mucho gusto les ofrecemos en este caso el realizar su planeación de pensión, el darles asesoría, la consulta directamente. Yo los atiendo cuando contactan o contratan alguno de estos servicios, como la realización de planeación o de alguna asesoría que requieran sobre algún tema de seguridad social. Con mucho gusto los atiendo cuando ya contratan pues este servicio, ¿verdad? La atención es directamente conmigo. Obviamente, cuando ustedes van a solicitar información, pues hay alguien que los va a atender, ¿verdad? Algún asistente que pues esté dando la información de cómo pueden contratar este servicio. Entonces, este es otro punto, precisamente el de modalidad 40. Es un beneficio, es una bondad enorme que se tiene para la pensión en Ley 73. Otro punto que tenemos que ver es que es una pensión, como ya lo mencionamos, pero sí quiero recalcar esta situación, es una pensión vitalicia. Esta cantidad que te van a otorgar va a ser vitalicia, teniendo las actualizaciones en cada mes de febrero, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, el índice de inflación que haya. Entonces, cada mes de febrero va a tener esa actualización, pero en términos generales, pues es una pensión que va a ser vitalicia y es para toda la vida con estas actualizaciones que tienen. Y de igual manera, la atención médica que van a tener a través del instituto con sus especialidades, que pues sabemos que a veces no nos quejamos del instituto, pero de verdad que pues los médicos que están en especialidades son los médicos privados que dan atención en sus consultorios privados o en algún hospital privado, y que bueno, a través de esto pues es con un costo mucho más alto, ¿verdad? Que en este caso en el Instituto Mexicano pues es de una manera gratuita en términos generales, porque es un derecho, ¿no? Entonces, también otro punto, a diferencia de Ley 97, que es una bendición en Ley 73, es que van a tener su aguinaldo en el mes de noviembre. A diferencia de Ley 97, que no hay aguinaldo, ¿verdad? Entonces, aquí sí, cada mes de noviembre van a recibir su aguinaldo, les van a depositar su aguinaldo y también les van a depositar su mensualidad que les corresponde. Y esto es de por vida. Entonces, creo que es una muy buena opción, un muy buen punto, un gran beneficio que nos da Ley 73. Y también podemos considerar que en Ley 73 podemos aumentar nuestra pensión con nuestras asignaciones familiares. Si sabemos que pues por ley los beneficiarios está establecido que son nuestra familia directa, nuestro esposo concubinario o nuestra esposa y concubina, o nuestros hijos menores de 25 años que aún estén estudiando y que así lo podamos comprobar. Bueno, pues estos son los principales puntos. Hay muchas bendiciones por parte de la Ley 73, pero estos son algunos de los principales
quiero que ustedes pongan atención, que hagan conciencia de todos estos beneficios que se tienen, que se aprecie precisamente esta pensión, que si usted pensó que ya no tenía derecho, que se está dando cuenta a través de la información, que sí, que tiene una oportunidad y que, como les comento, aunque tengan que cotizar muchos años, porque muchas personas dicen, ay no, licenciada, pero es que pues voy a tener que cotizar 9 años. Pues van a pasar esos 9 años cotizando o no cotizando. Y usted pues va a tener pensión o no va a tener pensión. Entonces, si por esa situación no pasaran los 9 años, bueno, pues tal vez no elijo que pasen, pero van a pasar. Entonces, analicen todo esto. Si tienen alguna duda precisamente de me conviene, asesórense para que ustedes tengan las herramientas para decidir si sí o no quieren alcanzar esta pensión. Como se los he dicho en otro tutorial, luchar por esta pensión, porque pues, es un derecho y de verdad que es un beneficio, porque el tiempo pasa y en este momento que sabemos que pues cada vez somos más longevos y sobre todo si ustedes tienen un antecedente de longevidad importante con su familia, pues deben de considerar que todavía en esta época se van a vivir muchos más años después de los 60. Entonces, por lo menos 20, 25 años. Entonces deben de prepararse para esa vida que sea lo mejor posible. Como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención de estas pláticas. Espero, como siempre, que les sea de utilidad. Es recalcar y es reconfirmar ciertos puntos que, aunque ya hemos visto en otros tutoriales, siempre es importante y algo volvemos a reflexionar de lo que ya habíamos olvidado para determinar que hay que lograr esa pensión. Entonces les agradezco muchísimo que se suscriban. Si no lo han hecho, suscríbanse, nos ayudan mucho. Denle like si les gustó el tutorial. Compártanlo con las personas que ustedes crean que les puede ser de utilidad. Y de verdad lo han hecho y me da mucho gusto y les agradezco mucho, porque nos habla mucha gente que nos recomendaron, ¿no? Que la recomendó pues su familiar o alguien, un amigo, un conocido. Y eso nos da mucho gusto, porque quiere decir que recomiendan nuestro trabajo. Y de verdad que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo estas recomendaciones, los comentarios que hacen también en los tutoriales. A veces no podemos dar respuesta a todas las preguntas. Tratamos de responder las que más se repitan, porque sabemos que es una inquietud que tiene un mayor número de personas, un mayor número de ustedes. Pero vamos a tratar de dar más respuesta en estas preguntas que ustedes hagan. No dejen de hacerlas, porque también tomamos como referencia esos temas. Y les agradecemos mucho esos comentarios tan bonitos que nos hacen. Todas estas consultas que nos hacen de todas partes. Es un honor para nosotros y de verdad una gran satisfacción el que nos contacten de todas las partes. Porque eso habla de que pues, nos tienen confianza y a las personas que hemos atendido, pues de verdad les repito, lo tratamos de hacer de la mejor manera posible. Si quieren su planeación de pensión, si tienen alguna situación, alguna duda sobre alguna situación en particular, sobre Afore, sobre seguridad social en general, con mucho gusto los atendemos. Y en este caso, la reflexión que quiero que se lleven en esta plática, que el tema de seguridad social pues ya lo vimos, ¿verdad? Eres ley 73, te sacaste la lotería. De verdad yo así lo pienso y quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Pero ya saben que hemos hablado de algún tema de reflexión, de algunas dinámicas, de algo en particular. Hemos hablado para un acercamiento familiar, a través de la comunicación, a través del sentimiento que se puede externar hacia la familia, que es muy importante. No nada más hablado, algunas dinámicas que les van a ayudar a fomentar y hacer crecer
pues este mejor ambiente familiar. Y hemos empezado a hablar también en particular de usted, que ustedes son lo más importante. Si ustedes, como lo hemos comentado, no están bien, si nosotros no estamos bien, pues es difícil que podamos dar algo bueno a lo que más queremos, que es nuestra familia. Entonces, también debemos de trabajar mucho en nosotros. Y en este caso, yo lo que les quiero comentar, que hemos hablado de fomentar alguna actividad recreativa que a usted le guste, la lectura, algún deporte, alguna situación de, pues, finalmente de recreación, ¿verdad? De leer un libro. También es importante que usted analice la posibilidad de realizar ese sueño que tal vez tuvo desde joven, o que sigue teniendo, o que ha tenido durante todo este tiempo, y que por las actividades, los compromisos laborales, económicos, de familia, pues usted no ha podido realizar ese sueño de que en este momento que ya se va a pensionar, que ya está pensionado, o que se va a pensionar y que dice, ¿qué voy a hacer? Retome esos sueños que tenía de la actividad con la que usted le hubiera gustado hacer en su vida, y que tal vez por alguna o por muchas situaciones no lo logró o no lo ha logrado, ¿verdad? Porque tenemos que hablar hasta el día que se tenga vida, de que se puede, siempre se va a estar aprendiendo algo, siempre se puede estar logrando algo. Entonces, retomar ese sueño. Si usted quería hacer un proyecto, quería estudiar algo, quería poner un negocio, quería hacer una actividad, lo puede hacer. Vaya aterrizando ese sueño, esa actividad que tal vez no logró hacer por todo lo que hemos comentado, sobre todo compromisos familiares, laborales y económicos. Ese sueño de, pues, usted emprender un negocio, tal vez ese fue su sueño. Yo siempre quise producir algo. Yo siempre quise, pues, tener una tienda de algo. Yo lo que más hubiera querido era hacer esta actividad, pero que también lo puede hacer un negocio, y que ahora es momento de irlo pensando, de que usted con toda esa experiencia que tiene de vida laboral, toda esa riqueza de conocimiento que tiene, todos ustedes, todos lo tienen, pues aterrícenlo en esa actividad y ese sueño que ustedes quisieran realizar, y que ya lo pueden hacer porque ya van a estar en un proceso de pensión. Pueden analizar qué es lo que requiero para emprender mi negocio, pero quiero que todos ustedes piensen en que en esta etapa de la vida pueden ser emprendedores, y tal vez sea la etapa más exitosa de su vida. Piensen en eso. Esa es la reflexión que les voy a dejar. Vayan desempolvando esos sueños, porque es el momento. Y ustedes pueden ser los emprendedores más exitosos porque tienen toda la experiencia y todo el conocimiento de todos esos años que han vivido. A diferencia de mucha gente, que cada etapa de la vida tiene su riqueza, pero hay que aprovechar la que todos ustedes tienen. Entonces, van a pensar en ese sueño, en qué puedo emprender, un negocio, una actividad, y sobre todo eso que ustedes quisieran hacer. Esa es la reflexión. Y no quiero que se queden en la reflexión. Yo quiero que todos ustedes inviertan tiempo en analizar esta situación, y vayan determinando qué es lo que pueden emprender. Porque de verdad se lo digo, puede ser que este premio en esta etapa de su vida sea la más exitosa. No se acaba. Lejos de eso, de que si ya me voy a pensionar, ya voy a descansar, ya voy a aburrirme. No. Esta es una etapa de verdad que puede ser una de las más ricas y sustanciales. Entonces, en todos los sentidos. Entonces,
hay que pensar en qué pueden emprender. Y vamos a seguir hablando de esto, pero de verdad, háganlo con una actividad real. Escriban qué es lo que van a emprender a partir de que se pensionen. ¿Qué es lo que ustedes pueden emprender con todo y que den al mundo toda esa riqueza, toda esa experiencia? Porque en la medida en que ustedes logren algo mejor en su vida, en esta etapa, no va a mejorar. Entonces, esa es la tarea, no nada más la reflexión, ya quiero que empiecen a ustedes registrar. Y la diferencia entre quien lo logre y no es precisamente de que tome la decisión de hacerlo. Entonces, esa diferencia, ese éxito que van a tener los que lo van a tener en esta etapa de emprendimiento que van a iniciar, son ustedes. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, lo van a lograr. Quienes no lo hagan, quienes no inicien, bueno, pues no lo lograrán, pero yo quiero que todos ustedes lo logren. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Van a aterrizar ese sueño, qué pueden emprender, y ese es el siguiente proyecto de su vida, de que ustedes sean emprendedores con todo ese conocimiento que tienen. Entonces, bueno, pues como siempre, les doy las gracias por su atención. Espero de verdad que les sea de utilidad todo lo que platicamos, porque es con las mejores intenciones. Y pues estamos en contacto. Buenas tardes, que estén muy bien.